es también el discipulado de jóvenes. No tienen que perderse eso, porque el discipulado de jóvenes es un tiempo muy importante también para cada uno, donde reciben enseñanza y así van a ir creciendo en su vida espiritual, madurar, ¿verdad? Pues es necesario madurar en la vida. Mucha gente a veces deja de caminar con el Señor. No es porque no sea cristiana, tal vez, sino más bien porque no tiene los recursos necesarios para cuando viene la lucha, enfrentar esos desafíos. Mucha gente se aparta de la iglesia, deja de venir a la iglesia y se enfría. Y quizás sea cristiana, ¿verdad? Pero como salió, no viene más y tampoco estudia la palabra, eso se enfría, eso no tiene un alimento sólido, vienen las luchas, las batallas, entonces eso nos gana y así prácticamente es una muerte espiritual hasta que el Señor vuelva a restaurarnos. Así que, como siempre digo, si vos venís al culto, el Señor te puede resolver tu problema en una sola prédica. Tal vez era la palabra que estabas necesitando y el Señor en una sola prédica te puede resolver tu situación. A mí varias veces, en toda esta mi vida espiritual de 23, 24 años que tengo, el Señor así puntualmente me había hablado en mi vida muchas veces, en mi juventud. Cuando flaqueaba, cuando estaba sin fuerza, ¿verdad? Cuando también a veces no me quería congregar, pero estaba ahí. Y el Señor me hablaba y me volvía a fortalecer de alguna manera. Y eso es lo que nosotros perdemos al no venir y congregarnos a la iglesia. No es simplemente congregarte, mi hermano, sino que acá como familia de fe, juntos, es donde el Señor nos visita. Esa es la palabra de Dios que dice también Salmo, ¿verdad? Que Dios visita a sus hijos en la congregación. Sí, está bien, vos me vas a decir, el Señor también nos visita a nosotros. Claro que sí. Dios te visita puntualmente a vos, personalmente, pero también el hecho de estar en una iglesia local significa de que el Señor también envía bendición y vida eterna en medio de la reunión. Y la bendición y la vida eterna es escuchar la palabra de Dios. Porque el punto central de un culto es la palabra de Dios, es Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, mi hermano. Así que, y bueno, y el domingo tenemos nuestra reunión también a las 9 de la mañana. Creo que vamos a tener, no este sábado que tenemos piseada, ¿verdad? El próximo. ¿Qué te iba a decir también? Bueno, invítenle a las personas, hermanos, a que vengan al culto. Invítenle a su iglesia. No se queden sin predicar la Biblia o la palabra de Dios durante la semana. Debemos predicarle a los perdidos la palabra. Hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra del Evangelio y nosotros somos la iglesia los encargados de dar esa apertura a la gente para que entienda y escuche el mensaje del Evangelio. Si no, nosotros vamos a volvernos viejitos acá y no vamos a tener gente nueva, ¿verdad? Que pueda seguir esta obra. Así que tiene que haber gente, o tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Bueno, hermanos, ahí rapidito en Proverbios capítulo 1, quiero hablar un poco, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 20, a partir del versículo 20 al 33 vamos a tratar de desarrollar en esta noche. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán la burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Tres tipos de personas están nombrando ahí, ¿verdad? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo a quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán
y no responderé. Esto está hablando de un arrepentimiento tardío de una persona que ha sido amonestada por Dios. El Señor hasta un punto también amonesta a una persona, dice, ¿verdad? También esto se puede referir a lo que va a ocurrir el día del juicio también, ¿verdad? De aquellas personas que han voluntariamente, de alguna manera, voluntariamente despreciado la salvación que Dios le trajo a sus vidas. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque por el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, escucha bien este versículo, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbio arranca, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, los proverbios que obviamente los escribió Salomón, ¿verdad? Agur y Lemuel posiblemente también, pero la mayoría de ellos fue escrito por Salomón. Y nos dice cuál es la razón de poder de todos estos escritos dentro de los libros de sabiduría que la Biblia tiene. La Biblia tiene el libro de Proverbios, también tiene el libro de Job y también el libro de Eclesiastés, que son libros de sabiduría, en donde nos explica de cómo tenemos que vivir nuestro día a día, de cómo el entendimiento que debemos tener para poder vivir cotidianamente en nuestro día a día y las decisiones que tenemos que ir tomando en base a la moralidad y el estándar que Dios ha puesto en el mundo, no conforme a nuestro estándar ni el estándar que el mundo puso, sino al estándar moral, ¿verdad? Al estándar de bienestar que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de su palabra. Es la palabra de Dios quien debe guiar nuestras vidas, todas nuestras decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que logra eso Proverbios? Dice, ¿verdad? Y dice que en el versículo 7, para poner y asentar esa base en el 1:7 de cómo debo tomar todas mis decisiones y de cómo debo vivir mi vida siendo un creyente, la base para todo eso, el versículo 7 es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que está diciendo es, no es un miedo que le tenemos que tener a Dios, no es miedo, no es temor. Más bien la palabra temor significa vivir conforme, respetando a Dios en todo momento. Y el respeto debe venir porque yo como ser humano creado no entiendo cómo vivir bien o vivir mal. No tengo la capacidad de discernir el buen juicio por el cual debo regir mi vida y la de mi familia. Sí tenemos, obviamente, conocemos el bien y el mal, pero lastimosamente siempre nosotros tomamos decisiones que nos llevan por el mal. Malas decisiones que nos han traído muchas veces muchas consecuencias en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos habla de que respetándole a Él, obviamente respetando, ¿qué es lo que vamos a respetar del Señor? Respetamos quién es Él y sabemos que Dios es el que sabe verdaderamente cómo vivir la vida correctamente en esta tierra mientras peregrinamos en este mundo, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos en este mundo. Esta no es nuestra casa, esta no va a ser para siempre nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, nuestro hogar va a ser en la Nueva Jerusalén con Cristo. Ahora, por eso es que el respeto al Señor significa mirar su eterno poder, su deidad, mirar, por ejemplo, sus atributos. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es fiel, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es maravilloso. De hecho, Dios te bendice todos los días. Dios quiere bendecirnos, mi hermano querido. Yo no estoy en desacuerdo en eso que decirte que no solamente Dios quiere nuestro mal. No, de hecho, Dios sí quiere bendecirnos. ¿Y cuál es la muestra de que Dios te quiere bendecir? Que Cristo vino al mundo. El mejor regalo que un padre te puede dar, obviamente nuestro Padre Celestial, es que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Esa es la mayor muestra de amor del Señor para nuestras vidas. Entonces, basándonos en esta parte donde dice que el temor de Dios es la sabiduría que tenemos que tener, es el conocimiento de quién es Dios.
respetándole a Él, sabiendo que Él es lo que sabe qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Él es el que sabe. ¿Cómo yo puedo sobrellevar, cómo puedo vivir una vida que a Dios le agrade y por ende que me beneficie? Yo te decía algo, mi hermano. Hay mucha gente que te dice, no, yo no quiero seguir los caminos de Dios. Y demasiado tedioso es servirle a Dios, seguirle a Dios. Yo te decía algo. Todo lo que vos ves en este libro, todo, te beneficia a vos nomás. A Dios no le beneficia para nada. ¿Entendés lo que te digo? Todo lo que está escrito en la Biblia es para tu beneficio y para mi beneficio. No es para beneficio de Dios, de que se va a beneficiar de nosotros. ¿Verdad que somos insensatos? ¿Verdad que somos a veces tenemos una manera de pensar tan anormal los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué razón te digo esto? Porque todo lo que está acá, si vos lo practicás, te puedo asegurar al 100%, y estoy seguro de eso, de que si practicamos todo lo que está en la palabra de Dios, nos va a ir bien en la vida. Pero bien no es el bien que vos esperás ni yo espero. Simplemente de que todo voy a ser bendecido, porque todo lo que nosotros nos referimos de bendición siempre, ¿verdad? Lo comparamos con riquezas materiales. Y a veces la palabra de Dios no es que simplemente con riquezas materiales lo que Dios te va a bendecir. La mayor riqueza verdadera que nosotros tenemos es la bendición espiritual, conocer a Dios y entender sus propósitos. Eso es maravilloso, porque eso excede a lo material. Entonces yo no me aferro a lo material, me aferro a Dios, y al aferrarme a Dios, la paz viene automáticamente sobre mi vida, porque las cosas del mundo o las cosas materiales del mundo o cualquier persona, no me aferro yo a eso. Yo no estoy aferrado a esas cosas materiales ni a ninguna persona, estoy aferrado a Dios. Dios es la fuente de paz, ¿entendés? Entonces, una cosa material a mí no me puede traer felicidad. Lo disfruto si Dios me da, pero es momentáneo. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es otro nivel de equilibrio dentro de un ser humano. ¿Tienen el punto, mi hermano? Ahora, a mí me llama la atención la sabiduría. Pablo también dice que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios, ¿sí? Corintios está eso. Ahora, es Cristo poder y sabiduría. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, Pablo le llama, ¿verdad?, a los judíos como a griegos. Le está hablando ahí, ¿verdad?, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, la cual el mundo no conoce. ¿En qué contexto Pablo estaba hablándole a los corintios? Estaban peleando justamente por las filosofías que habían entrado en la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Venimos diciendo y venimos estudiando de cómo las filosofías del mundo, los pensamientos o los conceptos del mundo habían atacado a la iglesia, y ellos querían de alguna manera ser populosos, tener una popularidad dentro de la iglesia. Pablo le dice que esa no es la sabiduría de Dios que salva. Es más, esa sabiduría es demoníaca, satánica y diabólica, dice. Y esa sabiduría que del mundo viene te está llevando al infierno, porque no te da la capacidad de entender quién es Dios. En esa sabiduría el hombre es Dios, y el hombre se pone contra Dios. Pero la sabiduría que viene según Dios, dice, ¿verdad?, es la sabiduría Cristo, cuando se te saca el velo y conoces quién es la persona de Cristo, quien te lleva al cielo y te salva por fe. Entonces, la sabiduría de Dios tiene que ver con Cristo. ¿Qué significa proverbio? La palabra proverbios, ¿verdad? Y la palabra proverbio significa ser como, en hebreo, ser como, o compararse con algo. Todo el proverbio, siempre si vas a leer los proverbios, son comparaciones, son parábolas, comparaciones, metáforas que hace tanto de todo tipo de cosas utiliza para poder comparar tu vida con tal cosa. ¿Entienden el punto? Entonces siempre es un libro de comparación. Son dichos breves y memorables que expresan verdades morales como éticas y espirituales para la vida cotidiana, y forman parte de los llamados libros sapienciales del Antiguo Testamento, ¿verdad?
¿Cuál es el objetivo del libro de Proverbios? ¿Verdad? Enseñar a las personas a tomar decisiones sabias, ¿verdad? Cómo ajustarse y que agraden a Dios. Eso significa. Para eso es el libro de Proverbios. Su objetivo es enseñar a las personas a tomar decisiones. En el contexto del capítulo 1, sirve como introducción del libro estableciendo el propósito. El capítulo 1 sirve como propósito central para impartir sabiduría práctica y moral para el correcto discernimiento de un ser humano. La moralidad, hermanos queridos, es la manera preventiva que nosotros debemos vivir en este mundo. Ahora, la moral no te lleva al cielo, porque hay mucha gente que dice moralmente intachable, puede vivir una vida a los ojos de los hombres, una vida moralmente intachable, pero vos no sabés lo que hay en el corazón de ese hombre o de esa mujer, verdaderamente cuando estás solo. Pero sí, una verdadera y genuina fe, que una persona que está en Cristo necesariamente produce un fruto en su vida. ¿Cuál es el fruto de una persona que ha nacido de nuevo? Es una persona que tiene una vida moralmente intachable. ¿Entienden el punto? Que rige su vida bajo las normas y principios de la palabra de Dios. Ya no es su pensamiento el que tiene que regir, sino es el pensamiento de Dios sobre sus propios pensamientos. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios que la sabiduría, que es la palabra de Dios, ¿sí?, nos habla también de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ya no andamos en oscuridad, ya no andamos en tinieblas, ahora andamos en luz, porque la luz del Evangelio ha venido a nuestra vida, ha resplandecido la luz de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que dice el Salmo 119, 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo vivía en oscuridad, ahora vivo en luz, porque la palabra de Dios vino a mi vida. Todas mis decisiones a partir de ahora, las decisiones que yo tomaba antes, las tomaba en la oscuridad de mi mente. Yo me iba y hacía todo lo que el mundo hace porque era normal para mí. Cuando viene la luz de Cristo a mi vida, viene el entendimiento de Cristo a mi vida, empiezo a cambiar esas decisiones, empiezo a tomar de una manera distinta la vida. Empiezo a ver de una manera distinta. Y eso es lo que me lleva a tomar decisiones distintas que me van a llevar a consecuencias distintas también. O sea, me van a llevar a la bendición de Dios. Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, yo voy a ser bendecido, mi hermana, que es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Bendecirnos y que tu familia y mi familia sean bendecidos. Eso es el propósito de Dios, mi hermano. Vos tenés que salir de acá hoy con una mentalidad firme en la palabra de Dios para que vos seas bendecido. ¿Querés ser bendecido? Obedece la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El pasaje busca guiar a las personas a vivir correctamente y con equidad en todas las decisiones. Las decisiones que van de acuerdo a la palabra protegen a las personas de tomar malas decisiones, previniéndolos de caer en malas compañías e influencias destructivas. Para esto pone como fundamento el temor de Dios. Ustedes me ven a mí hoy yéndome junto a mis amigos que yo me iba antes a tomar y a fumar y eso. No creo. ¿Qué pasó? Para mí era normal eso. Pero hoy, ¿qué pasó? Hubo una transformación de la mente. ¿Verdad? ¿Qué busco yo? Venir a la iglesia, busco leer la palabra, busco orar, busco compañeros con los cuales orar. ¿Qué me pasó? Algo me pasó en la cabeza. Es la verdad de Dios obrando en mi vida. Es la correcta interpretación de la vida. La incorrecta interpretación de la vida es el mundo. La correcta interpretación de cómo se debería vivir en este mundo es la Biblia. De hecho, nosotros estamos viviendo en el mal, estudiando lo que pudo haber sido el bien. ¿Entendiste lo que te dije?
Nosotros estamos viviendo en el mal, ¿verdad? Estudiando hoy lo que pudo haber sido el bien. Nosotros deberíamos haber estado en el bien, estudiando lo que pudo haber sido el mal, pero escogimos mal. Y estas son las consecuencias. Gloria a Dios por lo que hoy están acá. Gloria a Dios porque viniste a la iglesia, porque tu vida ha cambiado, tu familia está en la iglesia. Sos bendecido porque has venido a escuchar la palabra de Dios, no a mí, a la palabra de Dios. Estás congregado en una iglesia, dale gracias a Dios por eso. ¿Estás agradecido porque Dios te trae a una iglesia? Mira que hay mucha gente perseguida en otros lugares, en otros hermanos que están rogando porque haya una iglesia así para reunirse y no la tienen. Y llegará el tiempo en que muchas personas rogarán, porque va a venir la persecución, mi hermano, es inevitable, y vamos a rogar porque haya una iglesia donde poder irnos. Yo me fui a Argentina en el 2009 y en el primer mes no tenía una iglesia cerca donde congregar. Hermano, de verdad te digo, así delante de Dios te digo, demasiado me quería congregar porque me sentía súper solo. Y yo sabía que yéndome a una iglesia yo iba a encontrar hermanos. ¿Sabes qué es lo lindo del evangelio? Que vos te vas a Argentina, a Brasil, a cualquier parte del mundo, que vos te vayas y busques una iglesia, vas a encontrar gente que te diga, bendiciones, mi hermano. Eso no se da en el mundo. Andá, puedo tocarle la puerta a un desconocido en cualquier lado, en un banco, en una cafetería o en cualquier otro lado. Eso no lo vas a encontrar. Pero te vas a una iglesia y te dicen, bienvenido, mi hermano. Qué glorioso eso, hermano. Eso solamente pasa con la familia de Dios. Y esa es la iglesia invisible a través del mundo, manifestada en la iglesia local. Esa es la bendición que un hijo de Dios tiene. Entonces, Proverbios 14:16 dice, el sabio, ¿verdad?, teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Entienden el punto? La persona que no tiene a Dios va y hace. ¿Entienden el punto? El creyente no. El creyente ya ve las consecuencias. ¿Sabe que ese es el poder del creyente? Que el creyente ya tiene el poder de ver las consecuencias. Pero el que no es creyente no ve las consecuencias. Va y se mete ahí en donde no se tiene que meter y ¡pum! Se golpea la cabeza. Pero el creyente dice, si yo hago esto, me va a pasar esto, voy a desagradar a Dios, me va a ir mal acá. Ya hizo el plano de la vida en un ratito, ¿verdad? Tiene la IA metida acá y en su IA mental ya le hizo todo el mapa, el mapeo de qué le iba a pasar si hace eso. El mundano no lo tiene. La gente que no es creyente no la tiene. Y no es que no quieran, dice la Biblia, sino que la Biblia dice en Corintios, 2 Corintios 2, 10, dice 15, que no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, en otras palabras, no pueden discernir las cosas del Señor, porque no tienen al Espíritu de Cristo. De hecho, con nosotros acabamos de leer, ¿se acuerdan? Mirá lo que dice el versículo 23 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23 dice, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Cómo se sabe la palabra de Dios? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso ya se hablaba en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. Y el Espíritu Santo te guía porque vos tenés y lees la Biblia. Pero si no leemos la Biblia es imposible que el Espíritu pueda quitar de nosotros algo para defenderse en el día a día. ¿Cómo apagamos las flechas y las saetas del enemigo que nos tira todo el día si no tenemos la palabra como escudo? La palabra es el escudo del creyente. La sabiduría se pone, ¿verdad?, como una persona que clama en los lugares públicos. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de la sabiduría? A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué la sabiduría se pone en las plazas y en las calles? ¿Verdad? O en las puertas. ¿Cuál es la razón? La sabiduría no debería estar en los templos. No debería estar en las sinagogas. ¿Qué hacen las calles?
Y la palabra se responde a sí misma, ¿verdad? La sabiduría sale a las calles para advertir a los inexpertos y necios sobre las consecuencias destructivas de ignorar el consejo de Dios. El énfasis del texto está en que rechazar la instrucción divina conduce inevitablemente al desastre, ¿verdad? Y al arrepentimiento tardío. Eso es lo que yo te dije hace rato, lo que estaba diciendo recién. Hay mucha gente que dice, no, ahora mismo no le quiero recibir a Cristo, no tengo tiempo, no es el tiempo, no me siento preparado para recibir a Cristo, hasta que es tarde. Mañana te puedes morir, ya no hay arrepentimiento. Endureció su corazón hacia las cosas de Dios. No hay una disponibilidad, la voluntad de esa persona está cautiva por el pecado. De hecho, el ateo no es ateo porque le falta evidencias, porque evidencia hay mucha. Vos ves el sol, las estrellas, el mar, los animales, las plantas, nosotros mismos, y como la ciencia va avanzando, podemos ver nuestro cuerpo humano desde adentro, cómo funciona. Es imposible que eso haya venido de algo, de un Big Bang, de la nada, porque la nada no forma nada. Existen muchas evidencias científicas, empíricas, muchas evidencias legales de que verdaderamente existe un creador detrás de todo esto. El tema es que la voluntad, el problema del ateo es su voluntad. No tiene una voluntad dispuesta para venir a los caminos del Señor. Su problema no es intelectual, es de voluntad. Su voluntad está trancada por el pecado. No tiene sabiduría. No hay sabiduría en eso. El llamado al público, porque públicamente la sabiduría no se esconde, ¿verdad? Llaman las calles, las plazas, las entradas y en la ciudad. Esto indica que el conocimiento de Dios está disponible para todos en medio de la vida cotidiana. Rechazar esta sabiduría es insensatez. Significa que la sabiduría está en todos lados, no simplemente encerrado en estas cuatro paredes. Nosotros no podemos vivir así, hermanos, pensando que estas cuatro paredes nomás son sabias. La sabiduría recorre todo el día contigo, donde vos te vas, ¿verdad? En donde vos trabajás, en donde vos te movés, en donde vos tenés influencia. En cada lugar y en cada rincón de este mundo, donde haya una persona, porque la Biblia dice que la gloria de Dios está sobre toda la tierra, dice. No hay un lugar en el mundo, aún debajo del mar, debajo de la tierra, en el cielo, no hay ningún lugar donde Dios no pueda existir, dice. La sabiduría recorre todo el mundo. ¿Y cuál es la razón de eso? De que la sabiduría puede ser encontrada por cualquiera que verdaderamente dispone su corazón para escuchar el mensaje divino. La sabiduría está para todos, para todo aquel que tenga la predisposición de escuchar la palabra de Dios y atesorarla en su corazón y vivir conforme a los propósitos divinos. Eso dice la Biblia. Ahora, miran por lo que dice Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí vos me vas a decir, ¿se pierde la salvación entonces, pastor? Y yo te voy a decir, no, mi hermano, porque la Biblia en ese punto, ¿verdad? Si vamos al contexto de Hebreos, no le está hablando, si bien le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gente convertida, porque entre los hebreos había gente que no estaba convertida y que estaba creando estragos dentro de la iglesia y que estaban pisoteando a aquellos que dijeron creer en Cristo, eran los mismos que estaban apostatando de la fe. Y a eso Pablo le estaba hablando y diciéndole, ustedes, si descuidan esa salvación que ya se les predicó y no se convirtieron, ustedes no son salvos. Pero un verdadero creyente jamás. Judas, capítulo 1, versículo 18, poderoso es aquel, ¿verdad?, que va a guardar mi depósito hasta el día de su venida. Entonces Dios me mintió. Y Dios no miente. ¿O Dios miente?
Dios no miente. Esa es la realidad, mi hermano. Y en eso confiamos. Pero lo que está diciendo es, justamente estos tipos que se van y descuidan, significa no les interesa el mensaje de Dios. No les interesa el mensaje de Cristo. No quieren sufrir por Cristo, ni quieren conocer a Cristo. A eso el apóstol Pablo les estaba hablando, y tiene que ver con la referencia de lo que vio de la sabiduría de Proverbios. ¿Sí? No tienen sabiduría. No tienen sabiduría. ¿Cuál es el significado de cada uno de los lugares? Primer punto, las calles. Representa la rutina diaria, la vida práctica y los lugares donde la gente común tropieza o tiene éxito. ¿Te has ido en qué lugar? ¿Verdad? ¿En dónde siempre fallamos? Acá está diciendo, en las calles primeramente clama. La sabiduría clama en la calle. Eso significa la rutina diaria, en nuestros quehaceres diarios, en esa práctica. Con tus empleados, con tu esposa, con tus hijos, cuando hay falta de perdón, cuando hay falta de ser una persona honesta, íntegra, limpia, pura, ¿verdad? De eso está hablando la palabra en este punto. En este punto nos está diciendo que en el cotidiano vivir tenemos que tener sabiduría para tomar decisiones que nos puedan llevar por buenos caminos. En el trato con tu cliente, cuando te dicen, por ejemplo, entre los que son empresarios y los que tienen gente trabajando para ellos, dice, en Levítico dice, no retendrás el salario de tu jornalero. Que si vos le tenés que pagar en el día, la hora y en la fecha. O si no es pecado delante de Dios, dice. No retendrás el salario de tu jornalero. Y así un montón de otras cosas. El chisme, la mentira, ¿cómo andamos por ahí? Un montón de cosas. O el divague en la cabeza, porque a veces quizá no es un pecado visible, pero en nuestra cabeza, ¿cómo estamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué sale de nuestra mente? ¿Te pusiste a pensar alguna vez y te pusiste a meditar las locuras que hay en tu corazón y en mi corazón? Pues sí. Voy a decir, si mi corazón se viera en esta pantalla hoy, yo no estaría acá. Y algunos se ríen. Pero eso no es la realidad. Te pongo un chip en tu cabeza durante toda la semana. Y después te digo, Benji, vení, vamos a sacar el chip de tu cabeza y te invito a que le invite a toda la comunidad Coronel Oviedo y que se congreguen. Voy a poner ese chip en la pantalla gigante acá y vamos a ver qué pensaste durante toda la semana. Y Benji va a ser el único que no va a aparecer acá. Después todos vamos a estar, porque vamos a querer ver lo que Benji pensó en la semana. Y así ponete vos también. ¿Qué pensó Gabriel? ¿Qué pensó Alcide? Alcide es muy bueno, y Alcide no. Pero ¿qué pasó? No sabemos también. Ojos ve, ¿cómo dice el dicho? Ojos vemos, corazones no sabemos. Pero esa es la realidad. Hermano, le tenemos miedo a que la gente nos vea y no le tenemos miedo a Dios que constantemente está viendo nuestro corazón. Constante. ¿Entendés? Dios está mirando ahora mi corazón, por ejemplo. Y el tuyo. Hay que sopesar el corazón todos los días. La plaza, dice. La plaza era un lugar en donde la gente o las comunidades antiguas se juntaban. Era un lugar de mucho bullicio, donde se hacían negocios y donde se debatían las ideas del pueblo. Esas eran las plazas. No es nuestra plaza como ahora, que la gente se va ahí con su hijito y nos vamos con nuestro hijo, la mascamos, el otro allá está tomando, allá se está drogando, allá está fumando y así. No era esa plaza. Las plazas que están nombrando en Proverbios eran plazas donde la gente se iba a debatir ideas, donde se iban los grandes pensadores de ese momento, los grandes filósofos y gente que tomaba decisiones para esa cultura. A ese nivel estaba el tema de las plazas en ese lugar, ¿verdad? La puerta de la ciudad también eran los sitios estratégicos donde los ancianos y los líderes se reunían para tomar decisiones y hacer juicio y resolver problemas. Ahí se hacían.
¿Se acuerdan cuando Pablo se fue y debatió con los griegos en el Areópago? ¿Se acuerdan de esos hechos? Que Pablo se va y empieza a debatir. Así era el tema. Entonces no eran cualquiera estas personas. Y estas eran las personas que estaban escuchando. A estas personas la sabiduría les estaba hablando. Entonces, eran lugares estratégicos, mi hermano. Para nosotros hoy, la plaza, para nosotros hoy puede ser nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de influencia, las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen a Cristo, nuestros amigos que no conocen a Jesús, o los lugares donde vos puedas entrar, todos los lugares donde vos te puedas estar, esos son nuestros lugares de influencia, en donde nuestra sabiduría bíblica tiene que llegar, mi hermano. En donde nuestra sabiduría bíblica tiene que ir. Es lo que Proverbio nos está presentando no es un conocimiento intelectual y ahí nomás se quedó. Porque para la mente hebrea no era un conocimiento simplemente que se quedaba en la mente. ¿Verdad? No me viene ahora la palabra hebrea que ellos utilizaban para decir un conocimiento práctico, decían ellos. No era un conocimiento intelectual, era un conocimiento que entraba a la mente, pero se veía en la practicidad del día a día, que es lo que Cristo luego predicó. El que me ama mi palabra guardará, el que me ama mi palabra practicará, que es lo que luego Santiago dice: muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero si vos no tenés obras, ¿en dónde está tu fe entonces? Porque lo que está diciendo que mi fe debe producir obras prácticas del día a día, ayudar a mi prójimo, hablar de Cristo, ayudarle a una persona que no le conozco, ¿verdad? A través de lo que tenga, mi bolsillo, mi sabiduría, mi inteligencia. La iglesia tiene que estar presente en la sociedad de tal manera que la iglesia pueda influenciar a la sociedad no simplemente con palabras huecas, calmándole el hambre a la gente, enseñándole a trabajar, dándole el evangelio integral, de tal manera que la gente venga a la iglesia, le demos la palabra de Dios, pero también le demos las herramientas para defenderse allá afuera. Esa es la misión de la iglesia. Esa no es la misión del gobierno. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, mi hermano querido, Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sabiduría sale a buscar a la gente perdida. El problema es la disposición del corazón. Cristo vino del cielo. Cristo, ¿se acuerdan que dije? Segunda de Corintios. Poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es quien vino al mundo a buscarnos. Cristo nos busca. Y Cristo es la sabiduría de Dios que nos busca. Ahora, ¿nuestro corazón está predispuesto? ¿De verdad nuestro corazón está predispuesto para escuchar lo que la palabra de Dios tiene para decir a nuestras vidas? Esa es la realidad, hermano. Los problemas morales, las malas decisiones y los dilemas éticos ocurren en la vida real. Por eso la sabiduría debe estar donde se toman decisiones y se desarrolla la vida. ¿Cuántos de ustedes están en una comisión vecinal? Yo no estoy. Pero yo dije, cuando me llamen voy a estar, o voy a involucrarme en eso. No, pero no puedo estar ahí. Claro que tengo que estar. Yo soy un hombre de Dios. Yo puedo dar mi punto de vista. Ay, no, pero eso no es de Dios. Claro que es de Dios. Pues nos enseñaron mal nomás. El cristiano no se tiene que meter ahí. El problema es que el creyente se mete, y como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y acá es al revés. Se convierten los cristianos al mundo y no los mundanos al cristianismo. Porque no tienen una fe sólida. Porque no entienden su rol dentro de la sociedad. Y piensan que estas cuatro paredes son las que nos defienden de una sociedad anticristo. Cuando debería ser al contrario. Ellos deberían defenderse de nosotros. Porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Eso significa de que yo tengo el poder de salir afuera, hablar del evangelio abiertamente, sin temor y con denuedo, como dice
la palabra de Dios en Timoteo y salir a hablar abiertamente de Cristo, ¿quién me va a detener? ¿Qué me pueden hacer? En una sociedad abierta como la nuestra, a lo sumo me dejan de hablar, o me retan o me mandan a la China, pero más de eso no me van a hacer. Pero tengo que estar dispuesto a pasar eso. Pero cuando alguien no con tu compañera, vos sos cristiana, no, yo no soy. Que a muchos le pasa. Vos sos creyente, ¿quién te dijo? Entonces, ¿vos sos creyente? Sí, yo soy creyente. ¿Qué necesitas saber? Porque vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Vos te presentás como un hijo de Dios. Muchos no se presentan como hijos de Dios, ¿verdad? Porque están haciendo sus travesuras por ahí. Entonces, ¿verdad? Queda avergonzado. La gente necesita gente como vos y como yo. Hermano, la gente te necesita. De verdad te digo. Dios no, pero la gente sí. Estuve hablando con una persona esta semana. Una persona poderosa económicamente, pero estamos hablando de gente poderosa. Es así estamos hablando de gente que tiene ni vos no sabes lo que tiene. Y me senté, hablamos, ahí charlamos un rato. Y le presento todo lo que yo soy hoy. Y me dice, Gabriel, gente como vos nosotros necesitamos que nos bajen los humos a la tierra, porque nosotros estamos allá. Estoy hablando de un poderoso. Esta semana yo me senté con esa persona. No te estoy hablando así de cualquier batata. Yo estoy hablando de cosas que de verdad estoy viviendo hoy. Entonces, ¿qué te digo? Hay gente que necesita de que vos y yo hablemos. Hasta me dejó orar por él. Impuse mano, hablé, oré. Y ahora tengo la oportunidad de hablarle a toda su empresa ahora. Me dijo, quiero que vengas el 1 de junio a hablarle a toda mi empresa. Pero ¿qué pasa? ¿Te parás firme y le hablás, viejo? ¿O sos creyente o no sos? No lo estoy diciendo para que ustedes me digan, wow, pastor. No es para eso, hermano. Y si vos pensás así, demasiado mal estás pensando. Te estoy diciendo para animarte a hablar. Y no te calles. Tenés un mensaje que puede hacer una explosión en el corazón de la gente. Puede explotar el corazón de la gente, hermano. De hecho, cuando Pablo habla de eso, poder y sabiduría, Dios está hablando del dunamis en griego. Y dunamis significa dinamita en griego. ¿Y una dinamita para qué se utiliza? Para hacer una explosión dentro de una cantera, dentro de una mina. Y a eso le está comparando al mensaje del Evangelio. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Querés vivir una vida con propósito, una vida en bendición? Viví con sabiduría. Apelá a la palabra de Dios. No vaya a tener miedo ni vergüenza. Ellos deben tener vergüenza de nosotros. La gente del mundo debe conocer el mensaje de Cristo. Los problemas morales, todo. En donde se desarrolla la vida, ahí tenemos que estar. Acá solamente venimos a simplemente, no es simplemente tampoco, pero venimos a recabar información. La traemos a nuestra vida. Entra a nuestra vida, vamos estudiando la Biblia, nos instruimos y salimos al campo de batalla. Para eso nomás es la iglesia. Pero nuestro mundo real está afuera. Como le decía también a otro empresario también, esta semana le dije, ahora que vos estás logrando tal y tal y tal cosa, ojo, cuidado, cuidado. Van a venir mujeres a seducirte. Van a venir mujeres del mundo a querer seducirte. ¿Y cómo estás con tu señora? ¿Dónde está tu señora? Ojo, los muchachos te están mirando y te van a ofrecer un montón de cosas porque están viendo la estructura que estás preparando. Uno tiene que tener sabiduría. Porque así es. Grandes hombres cayeron por descuidar esa parte de su vida. Entonces, mucho ojo, mi hermano. Vos que tenés un lugar de preeminencia, de liderazgo dentro de tu equipo de trabajo, o mucho ojo, porque el liderazgo atrae. El liderazgo atrae. No lo digo para que tengas miedo. Te estoy diciendo para que te cuides, para que estés con las antenitas paradas y te aferres a Dios y a su palabra. Estoy hablando general, ¿verdad? Estoy hablando en general.
Ahora, mira, el evangelio es inclusivo, pero al clamar la sabiduría a las multitudes, la sabiduría llama a todos los perfiles, desde el más simple, la persona más simple, hasta el necio, ofreciendo guía que transforma las acciones diarias. O sea, mira lo que dice, andate conmigo en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Mira, uno puede decir, pastor, yo no soy un hombre tan leído, ¿verdad? No sé ni leer tampoco. Y ¿sabe qué dice Dios? A ese. Para ese también está la sabiduría del cielo, dice. Y mira lo que dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabes qué te voy a decir algo, hermano? Un bebé, no un bebé, pero un Josué de 7, 8 años, si vos lo instruyes bien, te va a saber decir la palabra. Va a ser una criatura sabia. La palabra de Dios está para que un niño entienda la palabra. Dios la hizo así. Cualquiera puede entender, cualquiera que predisponga su corazón y diga, yo le quiero conocer a Dios, esa persona le va a conocer a Dios. Es porque la Biblia está para cualquiera, por eso cuando estuve haciendo el estudio dije, ¿por qué claman las calles y no en el templo? Porque la sabiduría está para todos. Así como dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Que hace sabio a sencillo. El rechazo a la corrección, la gente rechaza la corrección. Vos le decías a la gente que no es así y se enoja contigo. Pero el otro que le invitó el cigarrillo, a ese le aplaude. ¿Entendés? Es impresionante, man, el ser humano como es en su corazón, ¿verdad? ¿Saben lo que pasa cuando pecamos? Somos nosotros mismos buscamos nuestra ruina. Pero cuando nosotros obedecemos, la bendición de Dios viene sobre nuestra vida. Es increíble. Se dirige a 3 grupos, ¿verdad? El rechazo. Los simples representan a los ingenuos y fáciles de engañar. Como los burladores representan a los arrogantes que desprecian la verdad. ¿Verdad? Los soberbios, los orgullosos, los ateos, desprecian la verdad de Dios. Los ingenuos, vos le decís, allá hay un marciano y se va y te cree. Allá hay tal cosa, te va y te cree. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Llevado por cualquier viento de doctrina. Allá vino fulano de tal, se vaya. Allá vino fulano de tal, se vaya. Nunca está en un lugar. Siempre salta y salta y salta y salta a monte. Ese es el simplón. No es una persona que echa raíces, que tiene sentido de pertenencia, que está trabajando, que se está esforzando por conocer, por permanecer y crecer y dar frutos dentro de la iglesia. No es esa clase de persona. El simplón. A esa persona le está hablando la sabiduría, y al arrogante, y al soberbio, y al orgulloso también. Y también le habla a un tercer grupo, que son los necios, que representan a los que odian el conocimiento. A pesar de la paciencia de Dios, ellos eligen ignorar la voz de Dios. El necio odia la voz de Dios. Necio. Sabe bien que se va a caer ahí en el pozo y por eso mismo se va y se tira. Ese es el necio. Le dice bien la palabra, es así, y por eso mismo se va y se tira. Ese es el necio. ¿Verdad? No vaya a hacer eso, pum, se va y hace a propósito. Parece que tenés que utilizar la psicología inversa. No vaya a hacer eso. Y ahí recién parece que no hace. Pero es impresionante, mi hermano. Es impresionante. San Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Consecuencias inevitables. El pasaje advierte que el castigo por este rechazo es sufrir el fruto de las malas decisiones. La seguridad de los necios los llevará a la destrucción. Romanos 2:5 dice, capítulo 2, versículo 5 dice,
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿verdad?, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para los necios, hermanos, para los pecadores, la Biblia dice lo siguiente: endurece tu corazón, va a llegar el día del juicio. Y cuando llegue el día del juicio, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ¿escuchaste la palabra que Pablo está utilizando? Atesoras, dice. ¿Cómo es que atesoro juicio? ¿Quién quiere atesorar juicio? En su sano razonamiento. Te pido que levantes la mano. ¿Quién quiere atesorar juicio para su vida? ¿Sí? ¿Seguro? Hermano, la palabra que está utilizando Pablo, atesorar juicio para el día, es la venida de Cristo. O sea, el fruto de su desobediencia va a ser que el juicio de Dios en el día del juicio caiga sobre él. Y créeme que ese día, como dice Apocalipsis, grande y terrible va a ser ese día. Cosas que nunca ocurrieron en la tierra van a ocurrir ese día. Mucha gente va a pedir que las montañas le dice que le cubran del Todopoderoso y no podrán cubrirles. Del terror y el miedo que eso va a generar. Van a sufrir los impíos, la gente que no le conoce a Cristo. Por eso necesitamos predicarle a la gente, tenerle compasión a la gente, tenerle amor a la gente. Legalmente ya no tenemos más que odiarle, hermano, a los que nos odian. Tenemos que tener misericordia, porque esas personas se van al infierno si no conocen a Cristo. Yo le pido al Señor todos los días a partir, le digo: Señor, enséñame a amar a la gente, enséñame a tener misericordia a la gente, porque esta gente se está yendo al infierno. La promesa de la seguridad: quienes desean escuchar a la sabiduría y seguir el consejo de Dios, vivirán confiados, tranquilos y sin temor del mal. Salmos 16:11 dice: me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 68:3 dice, ¿verdad?, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. La promesa de Dios, que los justos se van a alegrar, van a saltar de alegría, se van a gozar en la presencia de Dios por medio de haber creído en el mensaje del Evangelio de Cristo, poder y sabiduría. Hemos escuchado a la sabiduría de Dios, que es Jesús el Señor. Impresionante, hermano. Esa es la promesa para la persona que vive como Dios quiere que viva. Y escuchamos ya la promesa para el que no es de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿en qué grupo estás? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que el Señor viene hoy y te va al cielo? ¿Tenés la seguridad de tu salvación en tu corazón? ¿O simplemente venimos nomás a la iglesia y no entendemos lo que pasa y seguimos un ritual vacío, sin entendimiento? ¿O venimos verdaderamente porque entendimos la palabra de Dios y estamos viniendo a buscar conocer más a Dios de manera que yo pueda practicar en mi día a día con mis empleados, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y en todos los lugares donde me toque estar? Porque la sabiduría apela a que vos y yo andemos como Dios quiere, no como yo quiero. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que vas a ser bendecido, ¿verdad? Las bendiciones te van a seguir. Quizás no sean materiales, ojo. Las bendiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son espirituales. ¿Querés vivir en plenitud? Yo y vos queremos vivir en plenitud, debemos obedecer la palabra de Dios. Nada más, hermano. Te pido que te pongas de pie. Oremos para que el Señor nos ayude. Hermanos, les animo. El Señor les ama, les quiere bendecir. El Señor está presente. Orale a tu Padre. Dios te escucha. Dios te escucha y que el Señor realmente te muestre el camino que tenés que seguir en este tiempo. Padre, te doy gracias esta noche por este tiempo que tú nos diste. Señor, te pido en esta noche que en cada uno de nuestros corazones pueda nacer el sol de justicia. Te pido, Padre, que cada día el Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría, discernimiento para saber vivir en este mundo.
Enséñanos a caminar por fe, por donde quiera que vayamos, podamos encontrar, Señor, cada rincón de donde estemos, Padre. Seamos inteligentes, seamos sabios a dónde nos vamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué manera debemos hacerlo? Te pido que nos des amor por los perdidos, que seamos gente de misericordia, no gente que esté señalando con el dedo, Padre, a nadie, sino con un corazón misericordioso, con un corazón lleno de amor de Cristo, para poder, Señor, hablar de Cristo afuera. Quita todo temor y duda de nosotros, Señor. Que podamos hablar abiertamente del Evangelio, que podamos hablar de Jesús abiertamente en donde estemos, Señor. Que nuestras vidas sean consecuentes con lo que estamos creyendo. Hermano, te pido que ores ahí en tu lugar en esta mañana. Decirle al Señor, abrirle tu boca y decirle, Señor, yo quiero hacer esto. Que tú nos enseñes, Padre, el caminar cristiano, una vida de fe, una vida de obediencia, por agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. Te pido, Dios, que toda barrera espiritual en mi vida, todo impedimento que haya en mi mente, en mi corazón, sea quitado, Señor, de en medio. Te pido que lo quites en el nombre de Jesús. Que venga a mi vida un avivamiento, Señor, de tu palabra. Un avivamiento que me lleve a ser un hombre y una mujer de Dios, que realmente, Señor, pueda impartir bendición a la gente que me rodea. Esa bendición por escuchar tu palabra, Señor, que es la bendición que llega a los corazones y a las vidas. Permítenos conocerte, Señor. Permítenos cada día más rendirnos a tus pies. Quita de nosotros toda la soberbia, orgullo. Quita toda oscuridad de nuestras mentes y que podamos caminar en obediencia, que podamos caminar seguros en esta vida, con mucha sabiduría en nuestro corazón, Señor. Oh Padre, te rogamos en esta noche. Visítanos de una manera especial en el nombre de Jesús, Señor. Que el espíritu que llevamos dentro pueda fortalecer nuestra vida espiritual, pueda darnos discernimiento para cuando venga gente que quiera, Señor, de alguna manera echarnos o hacernos algún tipo de daño, que vengan con malas intenciones. No se los permitas. Permítenos discernir eso, Padre, de tal manera que podamos vivir una vida siempre en sagacidad, viendo mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales, que podamos empezar a ver con nuestros ojos espirituales. Oh Padre, permítenos ver en lo espiritual cada situación también en nuestra vida, que podamos ver la radiografía de nuestro corazón interno y de que de esa manera, Señor, como dijo el rey David, escudriñame, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí y vuélveme al camino correcto, Señor. Padre, no permitas que me desvíe ni a diestra ni a siniestra. Quita toda concupiscencia de mi corazón, todo ojo lascivo, concupiscente, corrupto, quítalo de mi vida, Señor. Oh Padre, te ruego que traigas libertad a los cautivos, libertad a las almas, libertad a las mentes en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, trae libertad, gozo y alegría. Que cuando vengamos al culto, vengamos con alegría, con predisposición para levantar nuestra voz, para levantar y cantarte alabanzas, adoración, para que podamos verdaderamente cantar quién tú eres, tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu misericordia. Eso debemos cantar, Padre. Estar verdaderamente concentrados en tu grandeza, Señor. Oh Padre, en tus virtudes. Que en tus obras, grandes obras has hecho por nosotros, Señor. Grandes obras has hecho a través de la historia, Señor. No se pueden contar, son millares de millares de millares. Los ángeles, Padre, te admiran. Tus hijos te admiran en la tierra. Eres el Señor. Tú eres el Rey del universo. Te adoramos en esta noche, Padre. Rompe con toda opresión del diablo en este lugar, Padre. Rompe con toda obra satánica y diabólica que quiera levantarse contra esta obra, Señor. Toda obra carnal, toda obra del mundo que se quiera levantar contra esta obra. Trae libertad en medio de tu pueblo, Señor. Trae perdón en medio de tu pueblo. Te pido, Dios, que todo pecado oculto salga a la luz, Padre. Y que venga verdaderamente la luz de Cristo a este lugar, Señor.
Que tú levantes, Señor, una generación que te adore. Quita toda tibieza de los corazones y de las mentes, toda oscuridad de las mentes y de los corazones. Y levanta una generación que te adore. Levanta una generación que asuma su rol espiritual en la sociedad. Que no se avergüencen de dar testimonio por donde quiera que vayan. Levanta una generación de guerreros que luchen de rodillas, que doblen sus rodillas y oren por sus hijos, oren por sus hijas, por sus familias, Señor, por sus matrimonios. Levántanos, levántanos, Señor, guerreros en esta iglesia. Te pido cada día, Señor, por ello. Dios mío, levanta este lugar para glorificar y para poner tu nombre en honra. Señor, te pedimos perdón como iglesia si te hemos fallado por nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Te pido que nos impulses, que nos des impulso hacia afuera de ir y hablar del mensaje de Cristo allá afuera, donde tanto se necesita, Señor. Señor, decimos como Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Te entrego este tiempo, Señor. Ruego por el culto del domingo. Oramos por el pastor Pepi. Protégelo y guárdalo en su venida. Oramos para que verdaderamente el culto sea glorioso este domingo, Señor. Que mucha gente venga a conocer tu palabra. Se llene este lugar, Señor. Oramos por cada situación de la iglesia. Por los enfermos. Por los que están endeudados. Por las personas que necesitan de ti, Señor. Oramos por ellos también. Que conforme a tu grandeza, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú has establecido sea hecho, Señor. Permítenos esta noche dormir en paz, tranquilidad, Señor. Que mañana, si tu voluntad así lo decide, podamos amanecer con muchas expectativas de lo que vas a hacer mañana en nuestra vida, con las expectativas de a quién podemos hablarle y estar fuertes y firmes ahí en ese lugar para hablar de tu palabra, Señor. Y trabajar con alegría y gozo en ese trabajo que nos diste, Señor. Padre, gracias esta noche. Bendigo a tu pueblo que ha venido y aquellos que no han podido venir también sean bendecidos. Te entregamos este culto y esta palabra en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, mi hermano querido.